Pasa algo similar con Ecuador. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, profesora Consuelo, ¿y usted cómo está? Muy bien. Bien, gracias Luis, bienvenidos. Aquí vamos, ya iniciando, ¿cierto? La recta final del curso, porque esta semana, el día miércoles, empezamos nuestra última unidad. Así que les doy una cordial bienvenida y vamos a empezar a desarrollar nuestra sesión del curso de responsabilidad social, hoy partiendo con el cierre de la semana 9 y inicio de la semana número 10. Entonces, con referencia a la semana 9, entonces recordemos que es una actividad que tiene plazo para entrega mañana, es una actividad grupal de cierre de la segunda unidad y que corresponde básicamente a desarrollar y entregar un organizador gráfico como síntesis de la unidad, ¿no? Según la pauta y según las indicaciones que nosotros revisamos la semana anterior. Entonces, antes de partir con tema nuevo, quisiera saber si tenemos alguna duda con referencia a esa entrega de la semana 9 del organizador gráfico. Bien. Creo que la actividad es bastante acotada. Lo único que me resta es recordar, ¿no? Que el plazo de entrega mañana y que como organizador gráfico hay que desarrollarlo con cualquier programa que permita crear esquemas, crear diagramas, ¿no? Entonces la entrega no se hace en Word, se hace en cualquier programa que permita hacer esquemas. Y la semana anterior recuerden que entramos a ver varios ejemplos en Canva de cómo poderlos desarrollar ahí, pero si lo quieren hacer en PowerPoint o cualquier otro programa similar, lo pueden hacer. ¿Ok? Eso entonces con referencia a la semana número 9. Y la semana siguiente, que para nosotros va a iniciar este día miércoles, corresponde al inicio también de la tercera unidad del curso. Esta tercera unidad la vamos a estar trabajando durante 4 semanas. Y por lo tanto, para partir, quiero obviamente hablar sobre el propósito de la unidad y que calendaricemos las actividades que estarán pendientes de entrega. Entonces, este PPT que vamos a revisar, se los voy a compartir como anuncio, como parte de anuncio, se los voy a adjuntar el día miércoles, ¿sí? El día que inicia la unidad. Entonces, este PPT que les estoy empezando a compartir, se los voy a cargar. Bien, entonces, en nuestro curso, la última unidad, ¿sí? Es una unidad propositiva. Recuerden, aquí los grupos van a hacer una propuesta de intervención social, principalmente que esté asociada a su área disciplinar. Bien, entonces, aquí voy a activar el puntero. Ya, ojo, es diseñar. Nosotros no vamos a alcanzar a hacer ejecución, ¿sí? Obviamente por la modalidad de nuestro curso que es 100% online, entonces solamente vamos a hacer el diseño de la intervención social. Y la característica es que esa intervención sea aplicable en un entorno cercano, entendiéndose por entorno cercano, por ejemplo, en su comunidad, en donde viven, en su trabajo, eh, ¿sí? De manera acotada, ¿ya? Delimitada. Los indicadores de logro de esta tercera unidad son: primero, realizar un diagnóstico para posterior diseño del proyecto o de la propuesta. Segundo, evaluar los criterios de factibilidad para la implementación de la propuesta. Y tercero, el diseño propiamente de la propuesta. Y ese diseño lo vamos a hacer empleando metodologías que se utilizan en acciones sociales. Entonces, en concreto, la metodología o la parte metodológica que vamos a utilizar, la primera etapa se denomina árbol de problema y la segunda etapa se denomina árbol de objetivo. Bien, esos son
entonces los indicadores que vamos a estar desarrollando en estas 4 semanas. Ahora, ¿qué actividades tenemos pendientes entonces? Esta semana 10, que es la que inicia el miércoles, vamos a estar en el inicio de construcción de la propuesta, ¿sí? Esta semana nos vamos a dedicar, no hay que entregar actividad para calificar, ¿cierto? Vamos a hacer un inicio de propuesta. Cada grupo va a trabajar en una serie de aspectos, ya les voy a mostrar cuáles son. ¿Cuándo tenemos entrega? En la semana 11. Ahí ya entregaremos la primera etapa de la propuesta. Esa será nuestra nota número 5, que pondera un 10%, y la desarrollaremos en la semana 11, que corresponde en fecha del miércoles 26 de agosto al martes 1 de septiembre. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera entrega de avance. Luego, la semana que sigue, que es la 12, seguiremos construyendo y mejorando nuestra propuesta, y la entrega final será en la última semana de clase, la semana número 13. Ahí tendremos nuestra calificada sumativa número 6, que es el informe final y que pondera un 20%. Ese informe final corresponde a la semana de cierre del curso, que va del miércoles 9 de septiembre al 15 de septiembre. Fíjense, pre-18, ahí estamos terminando nuestra asignatura. Entonces, la fecha límite de entrega del proyecto final es el 15 de septiembre. ¿Ya? Estas son las actividades grupales que quedan pendientes por hacer. 2 entregas, ¿se fijan? Y la individual, sobre la que hemos estado trabajando desde la unidad 2, que es el módulo de sostenibilidad, que para quienes no lo han terminado o que no lo han empezado aún, recuerden, el plazo va hasta el cierre del curso. Y de ahí si ya no se extiende más. Ese martes 15 se cierra, y los que no hayan alcanzado a hacer la evaluación, se califica con nota mínima, esa nota del 10%. ¿Ok? Así que todavía tenemos un mes, 4 semanas para que terminen el módulo de sostenibilidad. Entonces, me parece importante partir con esta información, ¿no? Para que estemos súper claros de las entregas y las fechas y su ponderación. Quisiera saber si hay alguna pregunta de esta información ya de calendarización final. No, profesora, es solamente decirle que muchas gracias porque yo pensaba que el módulo de sostenibilidad se terminaba mañana. Entonces estaba Ujú. un poquito preocupado por eso. Ya. Ah, ya, perfecto. Sí, la idea era que terminaran, ¿cierto? Cuando se cierra la segunda unidad, pero se aumentó el plazo hasta el cierre del curso, ¿sí? Entonces, ahí para quienes todavía lo tienen pendiente, hasta el cierre, de ahí sí ya no podemos extender más el plazo. Ok, entonces, estas son las actividades. Ahora, hay una serie de tareas para que cada grupo desarrolle durante esta semana 10, que inicia el miércoles, para que vayan desarrollando, para que vayan avanzando. Sobre ello, les voy a dar algunas orientaciones. ¿Por qué? Porque las instrucciones son bastante amplias, entonces considero que es bueno como ir puntualizando. Y sobre todo por lo que les decía al inicio, de que las propuestas son propuestas reales, ejecutables eventualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo para iniciar con su propuesta? Lo primero que tienen que hacer es, en su grupo, reunirse, conversar y hacer la elección de qué problemática social quieren tratar, ¿sí? Pueden elegir, y aquí importante, algo de su entorno cercano, por ejemplo, la comunidad donde viven, su empresa, su trabajo, o incluso a partir de una noticia relacionada con su área disciplinar. Entonces, fíjense que hay varias fuentes de donde ustedes pueden pensar, identificar ese problema que quieren tratar. Ese es el paso 1, ¿no es cierto? Identificar el problema. Una vez ya definen en grupo qué problema quieren tratar, otra cosa importante es que en el proceso de
planificar la propuesta sea una propuesta para una intervención en una comunidad definida. Por ejemplo, en el condominio o en el barrio en donde ustedes viven, en su empresa, en una unidad de su empresa, ¿cierto? En un curso de educación básica, por ejemplo. ¿A qué voy? No son propuestas a nivel nacional, no son propuestas que van a cambiar políticas públicas, no son propuestas a nivel ciudad, son propuestas acotadas. ¿Se fijan? Porque eso va a facilitar el que podamos identificar los criterios de factibilidad, ¿sí? Entonces, algo acotado. Para el diagnóstico, es decir, una vez ustedes dicen, ya quiero tratar esta problemática, hay que reconocer si la problemática es real. Y para ello hacemos el diagnóstico de la problemática. Y este debe estar fundamentado, obviamente, en fuentes confiables. Y para ese proceso, cuando ustedes lo describan, tienen que emplear citas y referencias APA, ¿sí? Y describir el contexto en donde está ubicado o donde se produce el problema. Entonces, por ejemplo, a nivel geográfico, digamos que es una comunidad rural que tiene mala conectividad a Internet, ¿sí? A nivel económico, educativo o según corresponda. Obviamente la descripción obedece a que dé más información en torno al problema y su magnitud, ¿ya? Em, Eso como puntos iniciales para empezar a identificar la problemática. Entonces, una problemática acotada en una comunidad que esté relacionada con la responsabilidad social y su área disciplinar, que en este caso, cierto, es la ingeniería informática. ¿Ok? Bien, eso como punto inicial. Ahora, concreto, ¿qué se está pidiendo que avance en esta semana? Lo que se pide concretamente son dos aspectos. El primero, que se denomina aspectos generales. Entonces, ustedes tienen que ir haciendo este borrador en grupo. Primero, definir un título para su propuesta. Por ejemplo, propuesta de alfabetización informática para adultos mayores. ¿Mm? Escribir tres palabras clave que permitan identificar la propuesta. Entonces, alfabetización, informática, adultos. ¿Se fijan? Ahí ya la clasifiqué. Esa es la primera parte. Lo siguiente es que ustedes como equipo describan en cómo aportan al desarrollo de su problema desde su área disciplinar, ¿no? Y relacionándolo con responsabilidad social. Entonces ustedes pueden decir, como ingenieros o futuros ingenieros informáticos, contamos con el conocimiento, la fundamentación, la infraestructura para poder desarrollar la capacitación, ¿cierto? Entonces ahí uno reconoce qué es el aporte desde el área disciplinar, ¿bien? Y esos serían los dos aspectos iniciales o generales. Luego ya vamos a entrar más en detalle en ir declarando la problemática y la propuesta como tal. Entonces, en esta semana vamos a hablar solo del problema. Todavía no vamos a hablar nada de la solución que ustedes proponen. ¿Se fijan? Todo el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, primer punto, el diagnóstico social. Entonces, ahí es donde les digo que tienen que buscar información bibliográfica que les permita delimitar el problema, describirlo, si es un problema social o ambiental, qué antecedentes hay, dónde se localiza, cuántas personas afecta, de qué manera les afecta, ¿sí? Toda esa parte sería el diagnóstico social. Luego, vamos a emplear esa metodología que les decía, que se conoce como árbol de problema. Y es una metodología que tiene una base gráfica y estructural que permite identificar fácilmente elementos asociados al problema. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Primero, describir el problema que queremos solucionar. Luego, identificar qué causa nuestro problema, por qué se genera el problema. Y luego, qué consecuencias produce nuestro problema. ¿Sí? Esos son los componentes del árbol. Posteriormente hacemos la relación de causa y efecto. Ese árbol del problema lo tenemos que hacer descrito en texto, pero también con imagen. Y ya les voy a mostrar en qué consiste eso del árbol del problema en imagen. Bueno,
Adicionalmente, tenemos que hacer la descripción de la población objetivo. Población objetivo en este caso es las personas que van a estar participando de la intervención, ¿sí? Entonces, sigamos con el ejemplo de alfabetización informática para adultos mayores. Entonces, mi población objetivo, personas mayores de 65 años que viven en la comuna de Lo Espejo y que no tienen conocimientos informáticos básicos para hacer operaciones o para hacer transacciones vía online. Eso, ahí en descripción general, ¿se fijan? Y luego está la descripción o el inicio de descripción de los criterios de factibilidad, ¿ya? Esto que estoy presentando aquí en la diapositiva que dice semana 11 es lo que debemos empezar a trabajar y construir en grupo durante la semana. Porque esto ya terminado, tal cual, es lo que entregamos para evaluar en la semana 11, ¿sí? Esta semana vamos es como a construirlo, redactarlo, mejorarlo y en la 11 ya lo entregamos definitivo, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Cuéntenme. Ok. Ahora lo que quiero mostrarles es cómo hacer este árbol de problema, ¿sí? Entonces, para ello, tomé el ejemplo más sencillo y es partir del problema desde una noticia, ¿sí? Entonces, aquí en esta diapo que sigue, les estoy presentando una noticia que se publicó en Santiago en el año 2025 sobre retrasos en permisos urbanos que generan un aumento de reclamos en el municipio local, ¿sí? Y aquí está la descripción de la noticia. A partir de esa noticia, voy a empezar a construir mi árbol de problema, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Entonces, veamos la siguiente diapo. Luego ya vemos el detalle de la información de la noticia. ¿Cómo hacemos el árbol? El árbol, en su parte gráfica, fíjense que está aquí en la lateral derecha de la diapositiva, tiene tres componentes. Primer componente, este central, que es el tronco del árbol y se llama problema central. Ahí vamos a escribir el problema, identificándolo como una situación negativa, ¿sí? Falta de conocimiento informático básico en adultos mayores de la comuna Lo Espejo. Aquí, ¿sí? No como la ausencia de solución, porque muchas veces cuando hacemos el problema nos confundimos y hablamos de la solución, pero en este caso es solo el problema. Entonces, el problema es no tienen conocimientos informáticos. Listo. Siguiente componente, las causas. Entonces, fíjense que las causas son las raíces del árbol. ¿Y qué tenemos que poner aquí? Las causas. ¿Qué está generando que los adultos mayores no tengan conocimiento en informática básica? ¿Sí? Entonces, ahí yo empiezo a describir causas primarias o secundarias, ¿no? Entonces, yo puedo decir que no han tenido un contacto directo eh, durante su estudio, ¿sí? Con herramientas informáticas, no tienen un entorno que les exija su uso, ¿ya? No tienen el acceso a una capacitación por dinero, etcétera, etcétera. Y ahí yo puedo ir diciendo causas. Y el último componente son los efectos, las ramas del árbol. Entonces ahí, ¿qué tengo que escribir? ¿Qué problema me genera acá la falta de conocimiento informático en los adultos mayores de Lo Espejo? ¿Qué me produce eso? Por ejemplo, me produce que a ellos los estafen, ¿sí? Los estafen cuando hagan o tengan que ingresar a Internet, por ejemplo, que no tengan medidas de seguridad para hacer operaciones en línea. Pueden ser víctimas de estafa. Definitivamente se niegan a usar la tecnología y prefieren hacerlo de manera presencial. Esa también pues es una consecuencia. Y así empiezo yo a pensar qué me genera
el que los adultos mayores no puedan hacer ese uso de herramientas informáticas. ¿Se fijan? Después de que yo ya completo cada componente, y fíjense que aquí es importante que siempre estructuremos jerárquicamente las causas y los efectos primarios y secundarios, ¿sí? Luego paso a establecer directamente causas y efectos en esta relación. Entonces aquí les reitero, el árbol lo tenemos que hacer en estructura gráfica, como lo vemos aquí, pero también escrito en texto, ¿ya? Explayándonos un poquito más. Ahora que ya vimos el árbol y sus partes, vamos a ver cómo lo construimos a partir de la noticia que les mostré. Entonces, aquí tengo la noticia. El título de la noticia, retraso en permisos urbanos, generan aumento de reclamos. Ese es mi problema. Ya, entonces lo voy a poner aquí en problema central. Mi problema es que hay muchos retrasos en los permisos urbanos. ¿Ya? Siguiente, voy a empezar a identificar las causas. ¿Qué produce que haya tanto retraso? Entonces, de la misma noticia, fíjense que yo extraigo que porque hay un alto volumen de solicitudes, poco personal especializado, digitalización incompleta de los procesos. Todo eso me está llevando a qué? A haya más retraso en los permisos. ¿Se fijan? Esas son mis causas. Y de otro lado, incorporo los efectos. Entonces, ¿qué me producen los retrasos? Aquí están en amarillo, los puse en color diferente. Genera incremento de los retrasos en los reclamos, perdón, por parte de vecinos, empresas, profesionales, por los retrasos en la tramitología, genera mayor costo, retraso en los proyectos habitacionales y comerciales. ¿Se fijan? Entonces aquí yo voy incorporando todos esos efectos. Obviamente, a partir de la noticia yo tengo un parámetro, pero voy a ir complementándolo haciendo un análisis, ¿no? De qué más puede pasar o qué más puede causar mi problema. Bien, entonces esa es la manera de construir el árbol del problema, ¿ya? Identifico en la parte central el problema, las causas en las raíces y los efectos en las ramas del árbol. Bien, se fijan que es una forma gráfica de orientar el proyecto desde la problemática. Preguntas, dudas hasta acá. Ok. Este es el árbol del problema. El otro punto que deben avanzar es el siguiente, la descripción de la población objetivo. Y aquí nuevamente les digo que aquí les doy una guía. No quiere decir que tienen que desarrollarla tal cual como aparece en la diapositiva. Depende mucho su problema, depende cómo lo quieran orientar. Yo solamente les doy la guía como una base, ¿sí? Bien. Primero, características sociodemográficas. Entonces aquí describo la población a quienes voy a hacer la intervención. Por ejemplo, edades, adultos mayores de 65 años que viven en la comuna Lo Espejo. Sexo, la verdad es indiferente, en este caso no es relevante, aplica tanto para hombres como para mujeres. Nivel socioeconómico, preferiblemente un nivel socioeconómico bajo, porque son quienes probablemente yo asumo que no tienen el conocimiento informático, ¿sí? Nivel educativo también básico, muy preliminar en el uso de computador, tablet o cualquier dispositivo electrónico. ¿Se fijan? Y ahí voy haciendo la descripción y describo el barrio o la comuna, ¿no? Entonces, la mayoría de estos adultos mayores no cuenta con un servicio de internet en casa, ¿sí? Por ejemplo, o no cuenta con un computador o un dispositivo. Entonces, fijan, ahí voy haciendo la descripción. Siguiente, características institucionales. Entonces, ¿dónde pienso yo hacer la intervención? Ya, quiero hacer esa capacitación. ¿La voy a hacer en dónde? En la municipalidad. Entonces, con colaboración de la municipalidad Lo Espejo se va a hacer la intervención. Se usarán, porque digamos que en la municipalidad no hay computadores, yo voy a hacerlo en los computadores que me prestan un colegio cercano. El colegio X me va a prestar la sala de computación
durante 3 fines de semana para que los adultos mayores puedan capacitarse, ¿sí? Y ahí yo hago la descripción, qué colegio, qué días, etcétera. Siguiente, cantidad de personas. ¿Cuántas personas voy a capacitar? ¿Mm? Ahí yo puedo decir, por ejemplo, para este piloto inicial de capacitación en informática, vamos a trabajar con 30 adultos, ¿sí? Yo ahí doy un rango, un número realista, ¿no? Eh, y luego, ¿por qué con ellos? ¿Por qué pienso trabajar con ellos? Porque es la población que menos conocimiento tiene informático y que más se ha visto afectado por estafas telefónicas o en internet, ¿ya? Y ahí hice la descripción de mi población de estudio. ¿Se fijan? Entonces, esto nos sirve mucho para ir teniendo una consideración de qué amplia, qué tan ambiciosa es mi intervención. Y el último punto que hay que desarrollar es los criterios de factibilidad. Entonces, aquí básicamente también es una guía, una pauta que les estoy dando, que les va a servir como para identificarlos. Entonces, cuento con lo necesario para hacer la propuesta. Hay recursos disponibles para la propuesta. Por ejemplo, esta propuesta que implica un trabajo en sala de informática, necesito algo más que los computadores. Por ejemplo, yo le quiero dar una colación a los adultos mayores que se vayan a capacitar. Pero ese financiamiento me lo va a dar la municipalidad o lo voy a poner o hace parte de una financiación externa. Entonces, aquí lo describo. Eh, ¿Tengo apoyo institucional? Sí, de la municipalidad concretamente. La comunidad acepta la intervención, se ve una buena disposición por las personas de participar, es decir, los adultos mayores. Cuento con el tiempo, la logística, recursos, alianzas y demás para poder hacer mi intervención. Entonces, fíjense que ahí ya poco a poco voy modelando esta parte inicial de la propuesta. Ahí entonces describimos lo que hay que ir adelantando esta semana, ¿sí? El árbol, población de estudio, criterios de factibilidad. Y la fase que sigue es, obviamente, ya en grupo, que empiecen ustedes manos a la obra a diseñar su propuesta de intervención. ¿Ok? Entonces, el propósito de este PPT, además de mostrar la calendarización, es darles pautas y guía para construir su propuesta, porque, vuelvo atrás, estas son las indicaciones de la semana 10. Son bien amplias, ¿se fijan? Entonces, ahí por eso les daba yo algunos tips de cómo hacer diagnóstico, cómo hacer el árbol, qué describir en la población objetivo y qué hacer de factibilidad. ¿Ok? Eso ahí, entonces, voy a finalizar la presentación de este PPT. Y ahora veamos ya la unidad 3, cuáles son los recursos que están dispuestos en plataforma. Entonces, aquí se hace la presentación de la unidad, los indicadores, las fechas de entrega de sumativa, o sea, las sumativas, las dos que están pendientes, los recursos. Entonces, ¿qué recursos tenemos esta semana? Hay un video, este video que aparece aquí, que presenta proyectos que se han hecho asociados a los cursos de responsabilidad social de la UNAP en su versión presencial. Entonces ahí se muestran algunos proyectos que se han hecho en la comunidad, en colegios, en diversos temas. Siguiente, aparece un recurso, un apunte docente en donde se describe, perdón, cómo hacer un diagnóstico de un problema a partir de una noticia, ¿sí? Y luego hay un video en donde se explicita cómo es realizar la problemática y qué es el árbol de problemas. Entonces, profundiza un poco más lo que yo les conté en el PPT. Les recomiendo ver este video, ¿sí? Luego aquí viene el planteamiento de lo que tenemos que ir avanzando esta semana, ¿sí? Ir desarrollando esto, como les decía, el árbol, población objetivo y factibilidad. La siguiente página es para ir preparando
esa parte inicial del proyecto, luego aquí está la sesión sincrónica y en la siguiente hoja me estoy viendo al final, en gestión del trabajo, fíjense, hay un enlace para ver problemáticas asociadas con envejecimiento y salud, otro que es sobre una herramienta de responsabilidad social metodológica que se conoce como aprendizaje y servicio. Y esta última, que creo que es la que más nos interesa para la tarea, para ir avanzando, este enlace, miren, lo pincho y nos lleva a plantillas para el árbol de problema. Entonces, esa parte del árbol de problema en diagrama lo pueden hacer usando esta plantilla. Fíjense, en naranja estaría el tronco del árbol, en color azul, en la parte inferior, las causas directas e indirectas, y en la parte de verde, en la parte superior, estaría los efectos. Entonces, aquí está un diagrama de árbol de problema que pueden utilizar para ir escribiendo. Recuerden que hay que hacerlo en versión así, diagrama, y luego en versión escrita detallada. ¿Ok? Entonces, ahí tienen la plantilla. Recuerden, está en la parte final de la semana 10, en gestión del trabajo personal. Esas entonces son los recursos que están disponibles para ir trabajando esta semana, ya avanzando en reconocer qué problema quiere trabajar el grupo, describir la población y empezar a hacer su árbol del problema. ¿Ok? Eso, estimado. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Todo bien, perfecto. Creo que el PPT, fíjense, complementa muy bien la información de la semana, ¿no? Entonces, ese PPT, como les dije, se los adjunto en el anuncio del miércoles para que lo tengan ahí de guía y puedan ustedes ya esta semana ir avanzando en la escritura de esta primera parte de su propuesta. Bien. Eso entonces, estimados, era lo que quería contarles en esta semana, que es ya, decía al inicio, el eje final de la asignatura. Así que ya saben que cualquier duda que tengan me escriben al correo. Estoy terminando, o sea, ya terminé de evaluar todas las actividades de la semana 7. Me quedan solo algunas pendientes que me enviaron al correo. Entonces tengo que contrastar esa información. Y luego ya mañana empezaré a evaluar las de la semana 9. Bien, para ir teniendo nuestras calificaciones al día. Bueno. Entonces, con esto vamos llegando ya al cierre de la sesión. No sé si hay algún comentario, pregunta. Profesora Consuelo, yo me podría quedar un poquito hablando con usted después de que se desconecte mis compañeros. Sí, sí, claro, Ya, no hay muchas problema. gracias. Ujú. Perfecto. Ok, entonces con esto estamos ya con la información clara respecto a el inicio de elaboración de la propuesta de intervención en esta última etapa del curso. Les deseo a todos que tengan muy buena noche y aquí pauso la grabación.